En el video de hoy les contaré una historia asombrosa. Dada su naturaleza, tómenla como una película de ciencia ficción. Pero como todo lo que mostramos aquí en el lado oscuro, saque sus conclusiones de lo que crea o no al respecto. Últimamente estuve viendo videos de que la Tierra a lo mejor no es como nos la muestran. Por decir, se les ha preguntado a las IA, que está muy de moda ahora, por un sistema planetario ficticio, en el que se le dan los tamaños de los planetas alrededor de su Sol y los satélites que giran alrededor de sus planetas. Y luego, bueno, dándole las dimensiones de la Luna, sin decirle que es la Luna, se le pide que calcule el tamaño de, digamos, este tercer planeta de este sistema planetario ficticio. Al realizar los cálculos, las IA han dado resultados dando un tamaño del doble o triple del tamaño que tiene la Tierra. Bueno, si les dan algo más de información, ya te dan el tamaño de la Tierra. El video de hoy no es para ahondar en lo que las IA nos dicen, ya que aún presentan errores y están mejorando día a día. Pero sí tomar esta información y otras para pensar. ¿Es realmente la Tierra del tamaño que nos dicen? También he visto videos sobre el terraplanismo. Aunque no los comparto, hay cosas en sus videos que nos hacen pensar que a lo mejor el planeta en el que vivimos es de un tamaño diferente. E incluso no tenemos idea del tamaño real del que pueda ser, o el por qué hoy en día se cree que nunca fuimos a la Luna, o cómo es posible la existencia de los satélites en la altura donde dicen que están, sabiendo que a esta altura se dan temperaturas de más de 2000 grados centígrados. A esta temperatura solo se conocen 5 elementos de la tabla periódica que lo soporten. Y nada de lo que están hechos estos satélites contiene estos elementos. En esta introducción no quiero ahondar más en detalle, pero estoy seguro que después de ver este video se harán más y más preguntas de realmente dónde estamos viviendo. Sin más, veamos este video interesante aquí, en el lado oscuro. Como al iniciar les dije, tomen esta historia como una película de ciencia ficción. Y a partir de ahora, imaginen que hablemos de otro planeta Tierra o imaginemos un multiverso de otra posible Tierra. Esta historia comienza aproximadamente el año de 1978, en la que un navegante que participó en la Marina Americana en uno de sus tantos viajes escuchó las historias de James Cook y su obsesión de cruzar el Círculo Polar Antártico. Aunque no se sabía bien quiénes estaban detrás de su financiación ni por qué de dicha obsesión, como tampoco estaba muy empapado en el tema, la charla no le cautivaba lo suficiente, hasta que uno de los tripulantes, que era un capitán, contó
que conocía por buenas fuentes de altas esferas que se podía cruzar el círculo polar, ya que existía un pasaje, y es más, que había visto un mapa, por lo cual los demás le prestaron mucha atención, incluido el navegante, a su historia. Y esta quedó en su memoria tiempos después que los conflictos en los que participaba terminaron. Terminados estos conflictos, la Marina americana se deshacía de sus flotas, digamos, antiguas, por lo que el hombre de nuestra historia, llamémosle el señor X, decidió comprar una de esas naves e inspirado por la historia del capitán, que se llama Capitán Butler, decidió planificar el viaje para corroborar esta historia, para lo cual decidió buscar a los amigos de aquella vez que se interesaron en esta y luego buscar provisiones para tremenda travesía. Una vez planificada esta, faltaba el hombre importante, el cual no sería fácil de convencer, y este era, lógicamente, el capitán Butler, que conocía la existencia de ese mapa. El convencerlo no fue nada sencillo, pero después de tanto batallar e insistir, aceptó, pactando una fecha para zarpar. Con el plan realizado, solo quedaba comprar todo lo necesario, y eso se hizo, faltando pocos días. Ya todos estaban reunidos, pero no aparecía el capitán Butler. Y es en ese momento que van unos hombres de negro a visitar al señor X a su casa, junto con un ayudante del capitán Butler, los cuales tratan de asustarlo y convencerlo de que no intente realizar ese viaje. Y esto se lo dicen en varias oportunidades, por lo cual comienza a dudar, ya que estas personas se veían peligrosas. Es más, en una de las visitas, uno de ellos sacó unos manuscritos y pidió que todos se sentasen alrededor y recitaron el poema Rigius, que le pareció como una especie de ritual. Y bueno, preguntaron, y el ayudante del capitán Butler dijo en efecto, ya que los custodios se habían enterado de su viaje con el capitán Butler y dijeron que no vaya, que podría morir, que era peligroso. Para los que no saben, el poema Regius va un poco asociado a la masonería. Faltando solo 2 días, ya con sus hombres y sin aparecer el capitán Butler, se comienza a hablar de la posibilidad de desistir, pensando que algo le podría haber pasado. Así, pasaron 2 días y llegó la fecha pactada con el capitán. Y él con sus hombres se reúnen ya con la idea de no realizar el viaje, cuando de pronto se aparece el capitán Butler y le dice al señor X que llegó la hora y deben partir como quedaron. El señor X, extrañado, le dice, ¿qué pasó con usted? Y él le responde que su ayudante lo había traicionado y que los hombres que lo atemorizaron también lo buscaban a él. Así que decidió estar escondido hasta ese día y que era el momento, dijo, trayendo consigo el mapa
para llegar al pasaje antártico. En ese momento le preguntó al capitán si conoce a los custodios, a lo que le respondió diciendo que la historia no es como la cree, que los Anunnaki son los creadores de las pirámides y otra raza conocida como los custodios no tienen ningún interés que crucemos el polo sur, pero ya habrá tiempo para contarle más. Dicho esto, no les quedó otra que partir a pesar de que tenían temor. Comenzó el viaje desde Estados Unidos teniendo presente que su viaje tomaría de 140 a 150 días. Cuando llegaron a pasar por el Ecuador, el capitán Butler les dijo que debían comprar más recursos, que el viaje sería largo y es mejor ir preparados, por lo cual bajaron el puerto y compraron más recursos y continuaron su viaje. Y ya camino al polo antártico, en una de esas noches conversaron con el capitán y este les preguntó si tenían frío, a lo que dijeron que sí. Entonces el capitán Butler les dice que aún no saben lo que les espera, a lo que el señor X le preguntó: ¿has estado allí? El de la historia que nos contaste ese día del pasaje, ¿eras tú? A lo que él respondió que vio el pasaje con sus propios ojos, que estuvo allí, y por eso es que lo buscan. Lo cual acrecentó la curiosidad de todos, con muchas más preguntas. Pero el capitán les dijo que se tranquilicen, que ustedes lo verían y se les contestaría sus preguntas en el momento adecuado. A los 138 días de navegar, ya el clima estaba movido. Venían con una tormenta que los perseguía por 8 días. Se sentían las aguas heladas y oscuras, lo cual les hacía recordar el clima cálido y ambiente cómodo que habían dejado. Ya se veían enormes masas de hielo que flotaban a su alrededor. Les hacían estar muy atentos, ya que un mal movimiento les podría costar la vida. Pero quien les transmitía tranquilidad, que era la seguridad pues del capitán Butler, que les decía que iban por buen camino. Hasta que consiguieron navegar en paralelo a una muralla de hielo, que tendría entre 80 y 90 metros de altura, y en otros lugares se apreciaba que esta altura era mayor y no podían lograr ver el límite superior. El clima era inhóspito, no les daba ninguna tregua. La lucha era diaria contra el oleaje y el viento. De pronto Butler gritó: «Señor X», y lo llamó a cubierta. Y vieron que un pasaje se abría detrás entre las gigantes murallas congeladas. En ese momento la felicidad los envolvió. La nave se dirigía hacia allí. El capitán parecía saber lo que hacía y dejó la embarcación en paralelo al promontorio. Y luego una especie de corriente los llevó hacia adentro sin poder siquiera pensarlo dos veces. Los arrastraba a una fuerza descomunal. El miedo los paralizó. Rosario
varias veces los bordes de aquella muralla. Todo ese pánico duró, según nos cuenta, 3 a 4 minutos. Repentinamente, después de esto, la calma pareció invadir su alrededor. La tormenta cesó, y si bien el frío seguía azotando, ya no era abrumador. Este estrecho pasaje se iba abriendo cada vez más y daba lugar a un mar abierto. De pronto, el capitán gritó: "Lo logramos, lo hemos logrado", y todos festejaron con sorpresa y asombro. Estaban en aguas que solo alcanzaron muy pocos, o eso creían en ese momento al menos. Las oscuras aguas se empezaron a aclarar. Las murallas de hielo aún se divisaban, pero se estaban perdiendo a lo lejos. El sol, que contempló su hazaña, caía por el horizonte. Era momento para que se vanaglorie. En ese momento, el capitán los llama a todos con algo de seriedad. Iba a dar un anuncio importante y empezó diciendo que esto que iba a comentar no era sobre él, ni sobre el equipo, ni sobre la tierra conocida que dejábamos atrás, que dejaban ellos atrás. Les dice que esto era sobre la humanidad entera y su pasado. Miren ese mensaje, que si a uno le dicen eso, se pone a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que la humanidad? ¿Cómo que el pasado? ¿Qué van a encontrar ahí? Y vienen más y más dudas, y más preguntas, pero esperan más tiempo. Una vez en esas aguas más tranquilas, divisaron a lo lejos una embarcación de tamaño colosal que se les acercaba e iba directo hacia ellos. A lo que el capitán les dice que no hagan nada, que dejen simplemente que se acerque. Al estar enfrente a esta embarcación, un sonido estruendoso proveniente de un cuerno anunció que estaban ahí, y les habló alguien de ese barco en perfecto inglés, diciéndoles que no tengan miedo, visitantes de las tierras amuralladas, que mantengan la calma, que no les harían daño mientras comenzaba el abordaje. Dicen que 3 hombres subieron mientras ellos veían esa nave, y al verla pues veían que les llevaba años en el futuro en comparación con los barcos que ellos conocían. Al subir estas 3 personas le preguntan qué hacíamos por este lado de la muralla. A lo que el capitán Butler le responde indicando que navegábamos por el otro lado y unas corrientes nos jalaron por este lado, y que dado esto habían decidido investigar este lado. Una vez dicho esto, respondieron diciendo: "Lamentamos mucho que su visita no parezca ser bienvenida, pero realmente lo es. Pero hace mucho tiempo que no vemos a personas cruzar las murallas. De hecho, tampoco sabemos cómo los dejaron cruzarlas. Pero no importa ahora, les entregaré este mapa con indicaciones de cómo llegar a tierras seguras". Mencionado esto, solo les quedó preguntar: ¿cómo es eso de tierras seguras? Claramente daban a entender que estaban en tierras inseguras. Y ellos les dijeron que de dónde proveníamos, o sea, de dónde provenían ellos, eran tierras inseguras. Y les dijeron
por qué dirección segura ir. Luego, una pregunta obvia es, le preguntaron de dónde eran los de esa nave. Y ellos les respondieron que son de la República Ancestral. Luego se dijeron, Señor, el hombre me respondió de forma acotada, añadiendo luego que no se preocupe, que entiende que tenga muchas preguntas en este momento, pero les prometieron que le otorgarán toda la información necesaria cuando lleguen a estas tierras que le indicamos. Nosotros le informaremos que llegarán para que los puedan recibir de forma inmediata. Una vez puestos en marcha nuevamente, las dudas es lo que crecían más y más, y solo quedaba el capitán Butler para que le pregunte. A lo que éste les dijo que el viaje recién comenzaba, que estaban en una zona de guerra. Por último les dijo, vayamos a la dirección indicada, que todo se aclarará ahí. 30 días más tarde, el clima se hizo más cálido y comenzaron a ver las aguas más claras y vegetación en ellas. Luego una noche divisaron una ciudad silenciosa y al parecer un mundo eléctrico. Arribaron al puerto y fueron recibidos por personas con el mismo uniforme de los que llevaban en aquel barco que vieron días atrás, y les dieron la bienvenida a la República Ancestral. Todos asombrados, ya que les dijeron que personas que cruzan la muralla de hielo es poco frecuente, por no decir imposible. El capitán Butler agradeció en nombre de todos y presentó al señor X como el dueño de la embarcación. Y dijo, he aquí que el señor X, con tantas preguntas en la cabeza, como todos, no quiso perder el tiempo por preguntar. En ese momento se aparece un agente que lo recibió y interrumpe al señor X diciendo que debían llevarlo con el mismísimo presidente de la República, que este acontecimiento de su llegada era algo sin precedentes y él quería recibirlo de inmediato. Es en ese momento que se acerca un vehículo que nunca lo habían visto antes y que levitaba del suelo. Y fue llevado al edificio presidencial de nombre Renacer, en el cual se veía la misma bandera del barco que lo recibió, blanca en el exterior y en medio un círculo azul. Luego ingresaron al edificio, subieron algunos pisos y le pidieron esperar en un asiento que era muy confortable. Según él cuenta, dice que él podría haber esperado ahí por horas sin incomodarse. Aún así, tenía cierto temor. En eso se escuchó alguien que le dijo así, que usted es el señor X. A lo que respondió que sí y se presentó como Fael. Él era el presidente y le pidió disculpas por la manera en que fue recibido, ya que eran momentos difíciles, que hubiese sido mucho mejor en tiempos normales, le dijo. En ese momento también le cuenta que estaban en guerra y que no podría explicarle mucho, ya que debía dirigir a sus hombres que vienen navegando. Es ahí donde viene una primera gran revelación. Fael le dice, nosotros somos parte de la antigua humanidad, que no son parte del último proceso de reinicio. Le dice, ¿entiende, señor X? Claramente, si a uno le dicen eso, no lo tiene nada claro, ¿cierto? Así que preguntó, ¿a qué se refiere con antigua humanidad? ¿Cuántas humanidades existieron? A lo cual el presidente le dijo que existieron muchas humanidades y muchos
reseteos. Estos reinicios se dan cada cierto tiempo de manera estipulada o si lo ven que es necesario hacerlo. Entonces el señor X preguntó qué es un reinicio o reseteo, a lo que el presidente le explica. El reinicio es un proceso que llevan a cabo en sus tierras para aniquilar a todo ser humano, dejando solo sus bebés recién nacidos, para volver a poblar dichas tierras y llevar a cabo el mismo proceso una y otra vez. Las razones de reinicio, según nuestra información, se llevan a cabo cuando algo se sale del control de los que gobiernan del otro lado de las murallas de hielo. Los factores pueden ser varios y ellos no lo dudan. Créeme, le dice, el conocimiento de otras tierras puede llevar a un reseteo. ¿No? Está diciendo claramente que es un peligro que ellos hayan llegado ahí porque puede implicar un reseteo. Este puede ser por medio de pestes, inundaciones, incendios, plagas, guerras, misiles o bombas de guerra que llaman asteroides. O podría ser todo eso junto. Da igual cómo. El hecho de que nosotros nos hayamos escapado antes es motivo suficiente de amenaza para que ellos no nos quieran respirando. Y le dice, ¿me comprende ahora, señor X? Le dijo. Con esto, pues él queda abrumado, ¿no? Y el presidente le dice que lamenta haberle contado todo esto de manera tan cruda y que habrán cosas que entenderá mejor con el paso de los días, pero ahora debía dejarlo para atender cosas de la guerra. Por lo cual, el señor X tuvo que regresar a su embarcación para contar todo esto a su tripulación. Cuando lo cuenta, quedan todos consternados por dicha revelación. Se quedaron pensando hasta que, de pronto, en los cielos escucharon un gran estallido, por lo que se tuvieron que tirar al suelo. Y de pronto se ve un paisaje y explosiones por todos lados. La gente corría, las alarmas se encendían. En ese momento se supo que los que hacían la guerra habían llegado a la República Ancestral. El señor X intenta ayudar a los heridos, que se contaban por miles, y encontrar al presidente Fael y al capitán Butler, que no estaban ahí. Él ya se siente identificado con las personas de la República Ancestral y quiere saber más sobre el enemigo y su propósito. Es en este momento que se describe caos, el miedo y la angustia que se vive en la ciudad, así como el cielo rojo y las extrañas esferas plateadas que observaban todo desde el aire. Es en ese momento que logra encontrar al presidente Fael y al capitán Butler en el edificio de la oficina presidencial Renacer. Fael está hablando por un comunicador con alguien que le pide apoyo de los Anakin, unos gigantes guerreros del sur que salvaron a la humanidad en el pasado. Butler le dice al señor X que deben ir a las tierras de los Anakin, pero antes pasarán por su hogar. Él se siente abrumado por la información y por el sufrimiento de las personas de la ciudad y se pregunta cómo pudo haber vivido en las tierras conocidas sin saber la verdad sobre la historia humana y los planes del enemigo. Luego de esto, él pues regresa a su embarcación esperando ya órdenes y logra dormir un poco después de este ataque a la ciudad. Al despertar, el capitán Butler le dice que deben ir a una nave
que los llevará a las tierras de los Anakin. Él ahí se reencuentra con su equipo y se sube a la nave junto a ellos y unos agentes. La nave es una estructura gigante de color azul oscuro que vuela a gran velocidad por el cielo. Un posible ovni, ¿cierto? Él, al inicio de este viaje, se siente mareado, pero luego se acostumbra y observa el paisaje de la República Ancestral, donde hay ciudades modernas y campos coloridos. Él viaja en la nave junto a su equipo, junto al Capitán Butler y unos agentes. Butler le explica que los custodios envenenan el aire de las tierras conocidas para acortar la vida de los humanos y controlarlos. El señor X se indigna por esta revelación y se pregunta cómo liberar a su gente. Es en ese momento que la nave en la que viajaba llega a la capital de la República Ancestral, llamada El Arca. Aquí ya ven unos edificios muy altos, ruedas voladoras y silencio. Él se queda maravillado por esta vista de la ciudad y su atardecer. En ese momento entran a la capital de la República Ancestral, donde hay mucha tecnología y gente feliz. El capitán Butler lo lleva a una embarcación que los llevará a las tierras de los Anakin. Vean que para ingresar, digamos, entre domos usan embarcaciones. Es un dato, ¿no? Antes de llegar, hacen una escala en la isla donde vive la familia del capitán Butler y ahí se quedan 2 noches. Es ahí donde habla con Butler sobre los custodios y la humanidad y él explica que los custodios modifican las mentes y los cuerpos de los humanos para controlarlos y aislarlos. Le dice que la humanidad ancestral tiene una esencia diferente y que los humanos de las tierras conocidas no son lo que piensan que son. Es aquí donde él se siente impotente y triste por su gente. Luego de esto, al día siguiente, ellos parten hacia las tierras de los Anakin. Ellos van en la embarcación hacia unas islas movedizas de Thoth, donde viven los gigantes. Al llegar, son recibidos por un hombre y una mujer gigantes que hablan con el capitán. Él se sorprende por la altura y la cultura de los gigantes. La mujer, llamada Cheki, le da un libro al señor X, donde hay mapas e historias de las diferentes tierras y razas. Ahí es donde se entera que hay 178 mundos conocidos y que los Anunnaki son una raza hostil que tiene un tratado con los custodios. Y es aquí donde se prepara para conocer el verdadero origen de la humanidad. Hablando con Cheki, la mujer gigante, ella le cuenta sobre los custodios y los Anunnaki. Le dice que son 2 razas colonizadoras que tienen un tratado para intentar entrar a las tierras celestiales. Es un círculo que está protegido por una energía consciente llamada la fuente. Le dice que la fuente se dividió en 5 maestros que crearon al ser humano en diferentes tierras.
tales como Asgard, Lemuria, Atlántida e Hiperbórea. Él se asombra por esta revelación y se pregunta sobre el origen de la humanidad. Continúa hablando con Cheki y ella le cuenta más sobre la guerra con los custodios y los Anunnakis y los humanos. Le dice que los humanos y los gigantes estuvieron a punto de vencer a los custodios, pero que que ellos se aliaron de nuevo con los Anunnaki y los derrotaron. Le dice que los gigantes y algunos humanos escaparon a las tierras fuera del primer domo, donde se conectaron con la fuente. Le dice que los custodios dejaron a una raza inferior llamada grises para controlar a los humanos dentro del primer domo. Él se preocupa nuevamente por su tierra natal y también por la república ancestral. Butler le dice que tiene que partir de las islas de Thoth y le da el libro con la historia perdida del ser humano. Él se despide de Cheki y se prepara para el viaje. Es en ese momento que él se despide que ve un cielo rojo y un fuego en el horizonte. El señor X regresa a la ciudad del Arca, la capital de la República Ancestral, después de haber estado en las islas de Thoth, y se siente triste y culpable por los humanos que sufren bajo el control de los custodios y los Anunnaki. Pero él se maravilla por la tecnología y la paz que reina en la República Ancestral, pero se siente fuera de lugar. Es en ese momento que se reencuentra con Butler y le dice que los gigantes no los ayudarán directamente, pero confía en que lo harán a la larga. Butler le dice que los custodios subestimaron la tecnología de la República Ancestral y que los derrotaron en el ataque. También le dice que tienen que planear bien su próximo movimiento para liberar las tierras conocidas y evitar otro reseteo. Es aquí donde ya el señor X empieza a vivir y ya lo tiene claro que es muy difícil que regrese, pero tiene que hacer un plan. Entonces él ya se adapta a la vida en la República Ancestral, siendo una civilización avanzada y pacífica que vive fuera del primer domo. Pero igual se siente triste por los humanos que viven bajo el control de los custodios y los Anunnaki. Con el tiempo se convierte en el comandante naval de la República Ancestral y planea posibles ataques a las tierras conocidas. Él se da cuenta que los custodios han creado un sistema de control basado en el dinero, los medios y las murallas de hielo. Él sabe que los custodios están al tanto de su escape y que tomarán medidas de seguridad para evitar que otros humanos salgan del primer domo. Él narra cómo ha pasado ya varios años en la República Ancestral, aprendiendo su cultura, su idioma, su tecnología, y se convierte en un líder militar. Él cuenta que lograron infiltrarse por el primer domo por el portal de verano. Es un nuevo portal que lo consiguen derritiendo el hielo en otro lugar, ya que el pasaje por donde ellos ingresaron la primera vez ya estaba muy custodiado y ya no se podía. Es a través de esto que consiguen difundir información sobre la República Ancestral y el pasado humano.
cuenta que los custodios enviaron un ataque a la República Ancestral por medio de un líder militar llamado Richard Byrd. Conocemos a este personaje, ¿cierto? Pero que este luego se convirtió en un aliado y les ayudó a despertar a los humanos. Luego cuenta que los custodios siguieron creando desastres y guerras dentro del primer domo para mantener el control. Cuenta que los humanos comenzaron a cuestionar el modelo heliocéntrico y a considerar la posibilidad de una Tierra, él le llama infinita. Yo diría que es de repente más grande de lo que pensamos. Y nos dice que este sería el último plan para liberar a los humanos. Luego, él narra cómo se prepara para el último paso para liberar a los humanos del primer domo. Dice que reciben la ayuda de otras razas que también quieren liberar la fuente y aniquilar a los custodios y los Anunnaki. Menciona a los Pleiadianos, una raza que vive cerca del segundo domo y que ha resistido el poder custodial. Menciona a las tierras de Marte, un lugar donde los custodios y los Anunnaki han llevado a humanos traidores y a otras razas para colonizarlas. Dice que esas tierras son nocivas para el futuro. También menciona otras tierras que se encuentran fuera de los círculos, como las tierras de Osiris, las islas de Anubis, las tierras de Amén y la Tierra Muerta. Él dice que algunas de esas tierras fueron colonizadas por los custodios y los humanos, pero que otras fueron ignoradas o despreciadas. Él dice que Osiris fue un líder custodial que enseñó la agricultura a los humanos en sus tierras. Dice que estar cerca del círculo de Orión facilitaba el control de los custodios sobre los humanos y los grises. También describe a los grises como una raza que vive en las tierras de Orión y que ha sido colonizada por los Anunnaki. Él dice que los grises son seres hostiles, insensibles y clonados. Dice que los grises tienen tecnología avanzada para viajar en naves, abducir humanos, crear realidades simuladas y también mutilar animales. Dice que ellos tienen bases subterráneas en las tierras conocidas y en las tierras de Marte. También dice que los grises son de estatura baja y piel grisácea azulada, cosa que conocemos. Es aquí donde describe las tierras de Marte, un lugar donde los Anunnaki dice que colonizaron a la raza original marciana y la llevaron al borde de la extinción. Dice que las tierras de Marte son muy fértiles y variadas en vida. Dice que los Anunnakis usaron esas tierras como segunda casa y como experimento con otras razas. Algunos humanos fueron enviados a esas tierras por los custodios y los Anunnaki como premio o castigo. El primer humano en visitar estas tierras fue, dicen, Richard Byrd, el líder militar que ya hemos hablado hace un momento, que, como saben, trabajó con los custodios, pero luego se convirtió en un aliado. Se dice que en Marte, en las tierras de Marte, existe un portal que conecta con las tierras de los Anunnaki. Entonces aquí estamos viendo ya portales. Hay portales en ciertos lugares de estos domos cerrados que conectan. Ya con el tiempo, pasan años, y el señor X ya siente que le llega el momento, ¿no? Momento de partir, de dejar este mundo. Pero dice que extraña a sus seres queridos y a sus tierras de origen. Él cuenta que se siente privilegiado por haber conocido a la República Ancestral y su cultura,
pero que también se siente dolorido por los humanos que siguen sufriendo bajo el poder de los custodios y los Anunnaki. Cuenta que muchos ancestrales se han sacrificado por infiltrarse en el primer domo y despertar a los humanos. Cuenta también que han logrado mejorar el aire nuestro y las enfermedades dentro del primer domo. Cuenta que su amigo Butler le anima a resistir y le dice que está cerca de liberar a los humanos. Es en ese momento que el señor X le entrega a Butler sus notas sobre su viaje y sus experiencias y dice que quiere que sus hermanos conozcan la verdad sobre la República Ancestral y las otras tierras. En ese momento ve unas naves azules cruzar el firmamento y se pregunta si es el momento de actuar. Dice que estas tierras existen, que los están guiando, que la batalla es real e interna, que el crecimiento espiritual nos liberará a todos, que resistamos, que confiemos y que estemos esperando para que nos liberen a todos. Qué historia tan interesante, ¿cierto? El ver este mapa da mucho que pensar. Si realmente es cierto que vivimos dentro de un domo y este a su vez dentro de otros, que a lo mejor la Tierra contiene todos estos mundos, no lo sé, incluidos los supuestos planetas que conocemos, ya que hablan de la Tierra de Marte o Mercurio, las Pleiades, entre otros, siendo en total 178 los supuestos mundos que se logran ver en el mapa, el cual tiene aún partes desconocidas. ¿Hasta dónde será el límite, no? ¿Qué más habrá? ¿Será que todo esto está dentro de la Tierra, como se ve en el mapa, ¿no? Entonces da a entender que la Tierra es más grande y lo que nos deja claro que solo ocupamos nosotros, aparte que conocemos una pequeña parte del planeta. Otra explicación posible, después de haber visto esta historia, es que la Tierra sea como nos dicen, ¿no? O sea, tiene el tamaño que nos dicen, pero igual no podemos salir de ella. Pero, como ven en la historia, habla mucho de portales que conectan estos mundos. A lo mejor agujeros de gusano, ¿no? Y este mapa muestra a dónde se puede ir con los portales. Claro que no nos da la ubicación de estos. Ahora viendo ya la historia y el portal del pasaje antártico, que está muy custodiado, se sabe que existe otro portal, el portal de verano, que ha sido creado. Y también debe estar escondido, ¿no? Para que no lo encuentren. Si realmente nunca hemos salido de la Tierra, de repente es así, porque aún no tenemos la tecnología o no hemos recuperado nuestro verdadero poder para lograrlo, ¿no? Entiendan esto que este es un cuerpo físico y tenemos el alma de repente es la que puede salir. Si ven también en esta parte hace mucho, se ve muy parecido a lo que nos cuenta Enoch, ¿no? Si han visto mi video de los 10 cielos de Enoch, también como que él de arriba ve todo esto, ¿no? O sea, es otra historia de otra persona distinta que algo cuenta, algo muy similar. Así que algo hay aquí. A ver, por decir, si Marte está dentro de otro domo, esto aclararía muchas cosas. Una de ellas es quién limpia a los robots en Marte, ya que si llevan allá tantos años, deberían estar cubiertos de mucho polvo. Es lógico, allí solo hay polvo, según lo que nos hacen creer. Pero cuando uno ve las grabaciones de estos, se ven limpios. Como les dije, esta es una historia
digamos, de ciencia ficción, pero tiene que hacernos pensar el por qué hay cosas que son prohibidas. Una de ellas, por ejemplo, es que para ir a la Antártida hay que tener, digamos, permisos, entre comillas. Cualquiera no puede ir y esos permisos, uff, ¿a quiénes se los dan? Ustedes ya saben a quiénes se los dan. Otro que no se puede hacer es volar por encima de los polos. Otra cosa es por qué al mostrarnos, por decir, la estación espacial y lo que esta muestra no se ven las estrellas. Entonces hay que pensar, hay cosas que deberían mostrarnos todo, debería, si es una grabación real, pues deberíamos verlo. Y cuando algo ocurre, como por decir, pasa algún ovni, hacen como decir, ups, y cortan la grabación. ¿Qué es lo que realmente nos ocultan? ¿Por qué hay muchas cosas que pasan en sus supuestas grabaciones? Y no creo que sea coincidencia o un ups que lo veamos y luego lo corten. Es un hecho que quieren que lo veamos. En fin, ellos tienen un plan y nosotros debemos ser fuertes y unidos ante todo lo que quieran tratar de imponer a la fuerza. Tener la valentía de poder decir no. Por último, este mapa al parecer está aún incompleto. Si esta es la Tierra, aún faltan otros lugares o mundos por ver dentro de la Tierra, supuestamente. Lo bueno es que esta información está ahí y ya depende de cada uno qué creer. Por último, les pido disculpas por haber dejado de publicar, pero en este tiempo he estado viendo mucha información y quería hablar de este tema que nos abre un mar de interrogantes. Esperemos algún día lograr salir del lado oscuro y tener las cosas claras. Nos vemos en un próximo video. Chao.